Desde la ciudad de Buenos Aires, capital de 2 continentes, República Argentina, país bioceánico y bicontinental, transmite R4J Radio 4 de Junio. La radio para una Argentina justa, libre y soberana. Auspicia Asociación Mutual Héctor Pedro Blomberg. Asóciese llamando al 2135-7503. Descarga la aplicación de Radio 4 de Junio y tené la emisora más argentina en tu celular. Ingresá en Play Store, descarga la app y lleva el sentimiento argentino en tu celular. La siguiente es una producción de Academia Records. Aquí comienza Historias del Peronismo. Un espacio de revisionismo histórico para evitar tergiversaciones y conocer en profundidad la historia del movimiento creado por el general Juan Domingo Perón. Historias del Peronismo. Conduce Juan Imperial. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas madrugadas, muy buenas noches. Yo ya estoy en la madrugada, en un ratito lo vamos a empezar aquí por la 4 de junio. Muy buenas noches, ya 21:08 en Argentina, estamos en vivo y en directo por Radio 4 de Junio, para todo el país y el mundo a través de internet www.radio4dejunio.com, también por la aplicación en los dispositivos móviles. Estamos en vivo y en directo por cadena imperial de emisoras en gran parte del país y... por supuesto, estamos compartiendo otra nueva emisión de Historias del Peronismo, este programa dedicado a las memorias del movimiento popular más grande que haya parido Hispanoamérica. Vamos a estar, como siempre, Juan Solito en la operación técnica y puesta en el aire, Lala Rosaica y Susana Manes en la producción, idea y conducción de quien les habla, de Juan Imperial. Vamos a estar conectados a través de la página Facebook Historias del Peronismo, así nos encuentran en la red social Facebook, Historias del Peronismo. Le dan clic a me gusta y nos pueden escribir ya sea por el muro o por la bandeja privada. Vamos a estar conectados a través de la aplicación de Radio 4 de Junio, que también sirve no solamente para escuchar el programa y la radio las 24 horas, sino también para enviarnos mensajes. Nos pueden enviar mensajes desde ahí, mientras nos escuchan sin interrumpir lo que está saliendo al aire, nos escriben a través de la aplicación, nos dejan el mensaje. Recuerden que arriba, mientras nos están escuchando, tienen el menú enviar mensaje. Ustedes hacen clic ahí, se abre un cuadro, pongan el nombre, desde qué parte de la Argentina y el mundo nos están escribiendo y el mensaje que quiera que leamos. Y también tenemos el WhatsApp 11 31 26 52 74. Reitero, 11 31 26 52 74, nuestro WhatsApp de Radio 4 de Junio, para que nos manden mensajes, no solamente escritos, sino también mensajes de audio que, por supuesto, como nos da la tecnología la posibilidad, los pasamos al aire. Bueno, hoy tenemos un programa muy especial. Venimos permanentemente teniéndolo a Jorge Rulli, en algún momento lo hemos tenido a Rubén Giovannini, pero me llamó mucho la atención una nota que leíamos en la semana en Infobae. El compañero Aldo Dusdevich, que en algún momento también lo vamos a tener aquí charlando acerca de lo que fue Montoneros Lealtad, eso será temática para otro programa, compartió una nota en Infobae acerca de una persona que se llama Mariano Narciso Castex, que en algún momento atentó contra la vida de Perón, o por lo menos intentó atentar contra la vida de Perón de joven, y que posteriormente, años más tarde, conoció
al general Perón en su exilio en Madrid, y Perón tuvo una reacción muy a lo Perón, y sobre todo en aquel Perón de Madrid, que ya comenzaba a formar un temple todavía mucho más pacifista y mucho más de diálogos, como el que siempre había sido. Pero bueno, lo tenemos aquí. Mariano Narciso Castex, Juan Imperial lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Qué dice, Ben? Bueno, sorprendido con esta nota, no conocía esta historia que usted le tocó protagonizar. Vamos a situar a la gente en escena, ¿no? En lo que fue aquella composición del lugar. Usted fue parte, digamos, de los comandos civiles, podemos decir. En realidad eran los pre-comandos civiles, porque nosotros veníamos peleando con el antiperonismo universitario. Claro. Y sobre todo seguíamos con la grieta que se suscita entre nazis y antinazis durante la Segunda Guerra Mundial. Uh-huh. Ese es el tema. Entonces a Perón lo habíamos vinculado con el nazismo, y que después demostró que no, que dialogaba con todo el mundo, pero en el principio se lo vinculó con el nazismo. Entonces nosotros seguíamos la línea de los aliados, y eso fue el motivo de este digamos, enfrentamiento. Uh-huh. Éramos muy jóvenes y en realidad estábamos siguiendo, defendiendo a nuestros padres, porque nuestros padres fueron perseguidos por la Revolución del 43 en la universidad. Uh-huh. Entonces después Perón lo mejoró, porque lo repuso. A mi padre lo nombró profesor honorario ya en el gobierno peronista. Claro. Pero el momento puntual en que se intentó liquidarlo era porque se consideraba que era una figura nazi y que iba a llevar al país ya había terminado la guerra, pero se consideraba que estaba destruyendo el país democrático. Esa claro, fue la historia. Decían lo marcaban como el nuevo brote nazi-fascista en América, ¿no? Exactamente. Después él fue demostrando que no era así. Y Mariano, ¿quiénes lo nucleaban a ustedes? ¿Quiénes los reunían como precomandos civiles, ¿no? Como como la prehistoria de los comandos civiles que después se desarrollaron muy cruentamente. En realidad no respondíamos a nadie. Ajá. Era una especie de movimiento estudiantil que después se derivó en el humanismo universitario. Ajá. Contra el comunismo, porque se delinearon 3 líneas en la facultad, en la Universidad de Buenos Aires, en ese momento. Uh-huh. En la izquierda, estaba el ex Che, que ya se había ido, pero lo formó el movimiento de izquierda. Después el comunista, como en el movimiento peronista, uh-huh, que era más bien, todavía tenía sus visos de fascismo, y después estaba el liberalismo, que era el humanismo, el movimiento humanista. Uh-huh. Nosotros veníamos del movimiento humanista, que luego se divide en una especie de nacionalismo pro-peronista y un nacionalismo liberal. Uh-huh. Esa es la historia. Y ustedes eran jóvenes de clase media, ¿no? ¿Cómo? Ustedes eran jóvenes que pertenecían a la clase media. Somos todos clase media y con todo el núcleo universitario. La extracción nuestra era universitaria. Correcto. Totalmente. Correcto. No era, y justamente cuando pasa el tiempo es cuando se comienza a abrir ese núcleo, porque comienza a tomar contacto con otras clases. Uh-huh. Y usted con algunos compañeros de las universidades intentan hacer un atentado contra la vida de Perón. Exactamente, siguiendo el modelo antinazi que había existido en la guerra, cuando matan al segundo de Hitler, a Heydrich, en Praga. Uh-huh. Era el modelo exacto, esperarlo en una curva, bajarlo con con un explosivo y después matarlo. Claro. ¿Y cómo surge esa idea en ustedes? ¿Recuerda cómo surgió esa idea de matar a Perón? Porque éramos los chicos de la guerra. Yo nací en el 32, en el 39 estalla la guerra y me hice durante toda la Segunda Guerra Mundial. Y estábamos en el colegio, nos dividíamos entre 2 grupos, uh-huh, los pronazis y los antinazis. Uh-huh. Y la mayoría en el colegio mío, que era el Champagnat, eran todos nazis. Claro. Y mientras que anticomunistas, claro, rabiosos, mientras que los pro-aliados éramos muy pocos. Uh-huh. Entonces, bueno, nos hicimos en ese mundo. Uh-huh. Y terminamos con la guerra, pero ya sabíamos, llevábamos mapas, avances,
retrocesos. Recién después de la guerra, cuando se vio toda la debacle, toda la persecución, y fuimos girando, fuimos descubriendo la realidad de la cosa, sobre todo después del 55, cuando se hacen disparates sobre disparates, ¿no? Claro. Es Mariano Castex que está charlando con nosotros en Historias del Peronismo. Estamos en vivo, 21:16. Y Mariano, ¿y cómo fue que el atentado no se pudo concretar? Porque nosotros estábamos Muñiz Barreto, que después militó en los Montoneros, yo que después tuve contacto con el peronismo de base durante la pre-época de Videla, y entonces éramos los que quedábamos. Había gente que venían del antiperonismo, como Allende Pose, que era un antiperonista que me quitó el saludo después porque había peleado él había peleado contra Perón porque era antiperonista acérrimo, pero en realidad los que nos abrimos fuimos unos pocos, ¿no? Claro. Bueno, y ese atentado queda trunco, y incluso usted lo iba a hacer con el hijo de un amigo de Perón, ¿puede ser? Sí, el bebé Jorcino, que era hijo de un jefe de gendarmería. Era hijo de un jefe de gendarmería. Bueno, y el atentado no se llega a concretar. No se siguió porque Muñiz Barreto, como era costumbre, se puso en pedo, habló con un ex oficial de inteligencia, le pidió armas y el tipo era así, el equivalente a la CIDE actual. Claro. Lo entregó y nos detuvieron a todos. Ahí se terminó. Claro, porque en ese momento también se estaba preparando para un atentado que se había planeado contra Perón de un avión que venía del Uruguay, el operativo Baroja, que se llamó, de un avión que habían comprado unos industriales y lo tenían escondido en Colonia, y iba a cruzar el río de la Plata, iba a bombardear la plaza y le iba a matar a Perón. Claro. En esa época era una época de que había guerra, había una decisión seria, y Perón, bueno, estaba con toda una línea de militares que eran de un lado, y del otro lado estaba toda la línea, era radical, fundamentalmente eran radicales. Sí, eran los que estaban en contra. Y pro-británicos, ¿no? Seguramente. Y pro-británicos, claro que sí. Pero de esa época yo recuerdo Zavala Ortiz, Balbín, toda la gente que estaba, todos pro-británicos, antinazis y acérrimos. Pero ya había pasado el nazismo, en la época esta ya. Totalmente. Seguíamos un poco atrasados, ¿no? Estábamos congelados en decisión y en la pelea inútil y estéril, ¿no? Claro. Quiero llegar a lo de Madrid, pero hay un paso previo antes de llegar a su encuentro con Perón en Madrid, que es que usted de repente en algún momento pega el giro y se vuelca al peronismo. ¿Cuándo se da eso? Claro, porque yo entro a la orden jesuítica. En la orden jesuítica éramos minoría los demócratas cristianos y mayoría el sector católico nacionalista peronista. Pero yo veo quemar, por ejemplo, depósitos de la Fundación Eva Perón, pero los vi arder al pelo, porque quemaron pilas de frazadas y de recursos que la gente necesitaba, y en vez de distribuirlos, los quemaron. Claro. Y esas cosas también me sacaban de quicio, o sea, nos fueron sacando de quicio las arbitrariedades con que actuó la Revolución Libertadora. Que no procuró, la primera revolución, que fue la de Lonardi, procuró cerrar la división, la decisión, y unir. Lo depone el 11 de noviembre, lo depone a la línea de Lonardi, una línea nacionalista, pero que era de encuentro, lo depone la línea de Rojas Aramburu, que evidentemente se convierte en un antiperonismo a ultranza. Sí, que de hecho está la anécdota de Martita Lonardi, que cuenta que su papá mandó a pedirle perdón a Perón a través de un amigo suyo que se iba a entrevistar con Perón en el exilio. Después Lonardi, antes de morir, se arrepiente de haber dado el golpe, ¿no? Sí, claro que sí. En realidad Perón cae por desgaste. Se desgastó. El final de Perón, muerte evita el peronismo que cae en una crisis total. Hay que decir la verdad, cae en una crisis en que hay grupos que manejan, Tesern es un fantoche, y bueno, entonces termina
es un peronismo decadente. Claro. Y eso hace la caída de Perón, lo lleva a la caída. Y me estaba contando usted, Mariano, que entran los jesuitas y ahí usted se vuelca al peronismo. Me vuelco al peronismo, y es así que yo, estando de director del observatorio en el 53, a ver en qué año fue, porque ya no me acuerdo bien, estuve el director del observatorio en el 60 y pico. Yo recibo una carta de Perón dirigida al director del observatorio, que había sido el padre Bussolini. Ajá. Pero el padre Bussolini había muerto, yo lo había reemplazado, preguntándole si seguía la obra, que él había conseguido la financiación siendo presidente. Uh-huh. Y yo le contesto diciéndole, mire, general, yo soy uno de los que trata, y le contesto con gusto, porque ha cambiado toda la situación. Claro. El padre Bussolini está muerto y yo sigo con la obra. Y le digo, está todo bien, se ha profundizado, se ha reforzado, y estaba ya el gobierno de Onganía, y bueno, se hizo un diálogo, mantuvimos una correspondencia, que cuando yo salgo de la orden en el 61, me arregla Anzorregui una entrevista con Perón, lo voy a ver. Uh-huh. Y nos hicimos amigos, y bueno, tuvimos ese diálogo, y bueno, de ese momento seguí con el diálogo hasta que él murió. Pero, a ver, vamos a situar a la gente en la situación como se dio. Usted insistimos, estamos desarrollando la charla con Mariano Castex, que nos está contando sus anécdotas con Perón, su anécdota principal con Perón. Mariano había pergeñado un atentado que no se llegó a cumplir contra la vida de Perón, y más tarde viaja a Madrid a verlo a Perón. ¿Y cuál es la reacción de Perón al verlo? ¿Y usted qué le dice? Él ya sabía, en ese momento era un estadista ya. Yo realmente quedé impresionado, estaba admirador de Gaulle, conocía la política europea a fondo. Uh-huh. Era un hombre que no era el que yo había conocido, o para mí era totalmente distinto. Uh-huh. Y bueno, lo fui a ver, él ya sabía mi historia, le dije, le llama la atención esto, me dijo, no, si se rió, ¿cómo se llama? Si hubo un hijo de un gran amigo mío metido en el bodrio ese, se rió, ¿no? Lo tomó a la chacota. Claro, porque usted le dice, yo intenté matarlo, le dice, ¿no? Sí, le dije así. Y bueno, reaccionó con risa, diciendo, ya eso ya pasó, esas son las anécdotas, dijo. Claro. Y bueno, y ya terminó la historia, ¿no? Lo que desmitifica esto es tanto relato a veces dicho sin conocimientos y sin demasiada profundidad en la historia, de que Perón era un tirano y era un dictador. La verdad que usted se encuentra con una imagen totalmente diferente, ¿no? Sí, yo creo que la figura que retorna es un hombre, es un estadista ya, es un hombre que se mueve, que busca la unidad, o sea, vendría bien en este momento un hombre como él, que busque la unidad y termine con las divisiones, ¿no? Uh-huh. Y después de la prueba que tiene una cantidad de peronistas que lo siguen, porque en este momento hay 3 dirigentes peronistas en 3 líneas distintas, o 4. Uh-huh. Y bueno, eso indica que están en la tendencia de Perón de unir al país, es la que debe privilegiarse en este momento. Hay que terminar con la grieta. Totalmente. Mariano, y después, ¿cuántos encuentros más tuvo con Perón? ¿O después ya lo vio asiduamente? Yo lo vi, después lo carteé con él cuando él vino. Yo era director del hotel, ya era director del Hospital de San Miguel, le pedí un subsidio, me lo hizo dar, y después murió. Uh-huh. En el 74, cuando él murió no me acuerdo, pero claro que en el 74, el 1 de julio. 74, bueno, yo era director del hospital en ese momento y me dieron el subsidio. Uh-huh. ¿Y después en qué ramas del peronismo militó usted, Mariano? Yo seguí en el peronismo que era de base. El peronismo de base era un grupo que era un peronismo de barrio, de bajo. Uh-huh. Y bueno, no quedó nadie, se murieron todos, los persiguieron. En un momento dado se dividieron, quedó un sector en la superficie, que era los intelectuales y demás, que dijeron que hay que seguir peleando desde nuestros niveles de lucha. Uh-huh. Y los demás se fueron abajo a la lucha, y se han muerto todos, no queda nadie. Uh-huh. El primero, yo seguía un tal de Leroni, que fue un dirigente peronista de base, uh-huh, cuya mujer la mataron en la estación de San Miguel, y a él lo balearon y se murió también, o sea, mataron a los 2.
Yo los atendí porque era director del hospital. Claro. ¿Qué historia, no? ¿Cómo termina alguien que de repente mamó? Esto pasó mucho, sobre todo después de la noche de los bastones largos, ¿no? En las universidades, que muchos de esos chicos que habían combatido, como usted, al peronismo de jóvenes, de adolescentes, ya en la época de la universidad se volcaron al peronismo. Se volcaron al peronismo. El ejemplo más típico es que se volcó al montonerismo, que fue Diego Barreto, Ni Barreto, pero se fue al montonerismo, y yo no estaba de acuerdo con el montonerismo, ciertamente, no lo compartía. El peronismo de base estaba más cerca del ERP 22 en ese momento, que era un ERP que no era el ERP castrista, marxista puro, sino que era un ERP de diálogo. Tenía bueno, y eso pasó. Pero todo eso desapareció al estallar la revolución de Videla. ¿Cuántas divisiones, no? Fíjese que... Claro, fíjese que el tipo que estaba con nosotros era el mayor Alberte. Claro. Que lo tiraron por una ventana o no sé qué pasó. Es el primer muerto del proceso. A la misma madrugada que deponen a Isabela, él lo tiran por la ventana del 6º piso, claro. Bueno, ese estaba con el peronismo de base. Claro, por supuesto. Y después estaba Kestelboim, que fue decano Mario. de la... Mario Kestelboim, y bueno, eran los pocos que quedaron, eran los intelectuales, ¿no? Claro que sí. Jorge Rulli lo recuerda permanentemente a Mario Kestelboim, ¿no? Como uno de los grandes intelectuales. Bueno, yo no me quería... Este es un programa que intenta rescatar las memorias del peronismo, y lo venimos haciendo ya hace algunas semanas, y no me quería perder esta historia de alguien que había sido acérrimo antiperonista, que había incluso pergeñado un atentado contra Perón y que termina siendo peronista, y que Perón lo recibe con una sonrisa, ¿no? Sabiendo que usted había querido atentar contra su vida, y me parecía una historia que no podíamos perdernos, ¿no? Y contarla con su protagonista directo, que no lo contara ningún historiador, el que la vivió, ¿no? Sí, yo creo que Perón engendra la imagen, cuando él se reconcilia con Balbín, ahí es donde da la imagen de unión, que recuerda un poco la unión entre la Confederación de Buenos Aires y la Confederación y la Ciudad de Buenos Aires, o la provincia de Buenos Aires, en la época de Mitre, cuando se reencuentran los líderes enfrentados. Bueno, ahí es donde se ve el espíritu de unión, que hace falta hoy volver a vivir ese espíritu. Totalmente. Para el final, Mariano, y agradeciéndole la paciencia y la charla, ¿cómo definiría Perón? Si viene un joven hoy, de un muchacho que tiene hoy la edad que usted tenía cuando era un casi comando civil, ¿cómo se lo definiría? Bueno, yo diría que es un hombre que en su primer gobierno hizo un gobierno inteligente, discutible, pero racional. En el segundo gobierno, hasta que muere Evita, sigue con esa línea, pero ya se hace un poco populista o demasiado lateralizado. La gente que estaba con él se ponen intransigentes con la oposición. Pero después de eso, se va al exilio, y ahí yo creo que se hace el estadista. En el sufrimiento él se forma más, perfecciona y adquiere ese espíritu de encuentro y de unión que no la tuvo, por más que la declaraba en el final, como en el 54, él pedía la unión, pero no la gente que lo rodeaba no toleraba al antiperonismo. Claro. O sea, él pedía la unión, pero no muchos de los siguieron. Y después la venganza de la Libertadora fue terrible, y bueno, entonces ahí él se madura. Él no vuelve al país pidiendo venganzas. Eso fue un disparate de las izquierdas. Él pide unión. ¿Y sus padres cómo tomaron que se volcó el peronismo? No, lo toleraban. Mi padre era un liberal de corte socialista democrático, que toleraba todas las opiniones. Perfecto. Él atendía a Quijano, el vicepresidente, claro. Atendía a los maridos de las hermanas de Eva, atendía a todo el mundo, era un médico que ejercía su profesión. Qué bárbaro. No me quería perder esta historia. Mariano, yo quiero agradecerle muchísimo el contacto y la charla, y bueno, que usted personalmente nos cuente cómo fue esta historia suya con Perón, que es tan apasionante. Quiero agradecérselo y por supuesto
me gustaría en algún momento volver a restablecer el contacto para seguir contando estas historias que tanto nos apasionan. Muchas gracias. Mariano, un gran abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Mariano Narciso Castex, charlando con nosotros acerca de lo que fue su historia con Perón y esta participación suya en los albores de los comandos civiles y que después terminó siendo peronista y Perón lo recibió con una palmadita como queriendo decir, bueno, y usted quiso matarme de adolescente, cosa de muchachos. Maravilloso, maravilloso. Quiero agradecer a Aldo Duzdevich, que hizo el contacto con este programa, con Mariano Narciso Castex. Aldo, gracias por tremendo contacto y por la posibilidad de tener esta historia al aire aquí en Historias del Peronismo. Juan Solito en la operación técnica y puesta en el aire, Lala Rosay y Susana Manes en la producción, idea y conducción de quien les habla, de Juan Imperial. El viernes próximo a las 21 nos volvemos a encontrar con más Historias del Peronismo. Gracias. Desde la ciudad de Buenos Aires, capital de 2 continentes, transmite R4J Radio 4 de Junio. La radio para una Argentina justa, libre y soberana.